Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y las historias que nos hacen suspirar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las estrellas turcas, y créanme, lo que tenemos para hoy tiene el potencial de encender las redes sociales y hacer que muchos coracoes den un vuelco. Hablamos de reencuentros, de lo que pudo ser, y lo que tal vez aún pueda ser. Hoy vamos a desgranar los rumores, las pistas y esa chispa que parece indicar que alguien muy especial podría estar regresando a casa, ¿y por quién? Si están pensando bien, el nombre que está resonando en todos los mentideros de la farándula, y que parece estar en la mente de una persona en particular, es el de Can Yaman. Y la persona que al parecer, lo extraña y lo querría de vuelta en Turquía, es nada menos que Demet Özdemir. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esta historia tiene de todo: drama, romance, misterio y esa conexión que traspasa la pantalla y la distancia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Imaginen la escena: dos de las estrellas más queridas de Turquía, que conquistaron corazones a nivel mundial con su química innegable en la exitosa serie Erkenci. Can Yaman, el galán que ha conquistado Italia y más allá, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que sigue deslumbrando en cada proyecto. Han pasado años desde que sus personajes, Kandibit y Sanem Aydin, nos robaron el aliento y la verdad, muchos de nosotros, me incluyo, seguimos suspirando por esa magia. Pero, ¿y si les dijera que esa magia, o al menos el deseo de revivirla, podría estar más cerca de lo que pensamos? Los rumores han estado circulando, susurrando en los pasillos de la industria, y las redes sociales han explotado con cada pequeña pista que surge. Y es que cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, la conexión siempre ha sido algo que no se puede ignorar. La primera vez que se conocieron fue en el set de Erkenci, y desde ese momento, la química entre ellos fue eléctrica. Las cámaras los amaban y nosotros, los espectadores, los amábamos aún más. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era pura magia televisiva. Después de la serie, ambos tomaron rumbos diferentes en sus carreras. Can Yaman se centró en proyectos en Italia, donde se ha convertido en una auténtica estrella, participando en series, programas de televisión e incluso incursiones en el mundo de la moda. Su presencia internacional es innegable y su popularidad sigue creciendo. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado con una exitosa carrera en Turquía, protagonizando varias series de gran éxito que la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación en su país. Pero, ¿qué ha llevado a pensar que Demet Özdemir podría estar deseando el regreso de Can Yaman a Turquía? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trata solo de una admiración profesional o de un recuerdo nostálgico de un proyecto exitoso. Las señales parecen venir de un lugar más personal, de una conexión que trasciende la pantalla. Hemos visto recientemente cómo Demet ha sido muy activa en redes sociales, y cómo, de forma sutil pero perceptible, ha reaccionado o mostrado interés en publicaciones relacionadas con Can Yaman. No estoy hablando de un me gusta casual, sino de gestos que algunos han interpretado como una forma de querer mantener viva esa conexión, o tal vez de enviarle un mensaje. Imaginen la vida de Can Yaman. Un joven actor turco que de repente se convierte en un fenómeno global. El éxito es abrumador y a veces eso implica estar lejos de casa, de tu gente, de tus raíces. Él ha hablado en diversas entrevistas sobre el aprecio que tiene por su público turco y sobre el cariño que siente por su país. Sin embargo, su carrera lo ha llevado por otros derroteros, y entendemos perfectamente que busque expandir su talento y llegar a nuevas audiencias. Pero, ¿qué pasa cuando el corazón llama de vuelta? Los rumores se intensificaron hace poco cuando en algunas entrevistas, Demet Özdemir ha sido preguntada sobre su relación pasada con Can Yaman. Si bien siempre ha sido cautelosa y profesional al hablar de ello, algunas de sus respuestas han dejado entrever un cariño genuino y un respeto profundo por su compañero de set. Y no solo eso, hemos visto cómo ella, en ciertas ocasiones, comparte recuerdos o hace comentarios que evocan el tiempo que compartieron en Erkenci, siempre con una sonrisa. Esto en el mundo de la farándula, rara vez es solo coincidencia. Además, ¿recuerdan cuando Can Yaman estuvo de visita en Estambul hace unos meses? Hubo mucha especulación sobre si se reuniría con amigos y colegas, y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿se encontraría con Demet?
Aunque no hubo confirmación oficial de un encuentro, la mera posibilidad de que sus caminos se cruzaran en la misma ciudad, y la forma en que ambos han mantenido una presencia pública activa, alimentaron aún más la imaginación de los fans. La esperanza de un reencuentro, incluso profesional, se reavivó con fuerza. Ahora, ¿por qué Demet Özdemir querría específicamente a Can Yaman de vuelta en Turquía? Pensemos en las posibilidades. Podría ser un proyecto conjunto. Imaginen la expectación que generaría una nueva serie o película protagonizada por ellos dos. Sería un éxito garantizado, una bomba mediática. El público turco y el internacional moriría por verlos trabajar juntos de nuevo, por sentir esa química renovada. Y si Demet ha estado pensando en ello, y si ella tiene alguna influencia en la industria, podría estar intentando, a su manera, abrir esa puerta. También podría ser algo más personal. Las amistades que nacen en sets de rodaje, especialmente en proyectos tan intensos como Erkenci-Kuş, pueden ser muy fuertes. Es posible que a pesar de la distancia y de las diferentes trayectorias, hayan mantenido una amistad. Y en ese sentido que Demet lo eche de menos, que quiera tenerlo cerca, que desee que forme parte del panorama del entretenimiento turco nuevamente, es algo completamente natural. La vida puede llevarte a diferentes lugares, pero los lazos que se forman a veces son indestructibles. No podemos olvidar el impacto que tuvo Erkenci-Kuş a nivel mundial. Fue una de esas series que trascendió fronteras, que hizo que personas de diferentes culturas se enamoraran de una historia, de unos personajes y, por supuesto, de sus protagonistas. Can Yaman se convirtió en un ídolo internacional, y Demet Özdemir, ya era una estrella en Turquía, vio cómo su popularidad se disparaba aún más. Ver a Can Yaman regresar a Turquía, aunque sea para un proyecto específico, sería un evento que sacudiría la industria y devolvería un poco de esa magia que tanto amamos. ¿Hay pruebas concretas? Bueno, en el mundo de las celebridades, las pruebas concretas son a menudo un lujo que no siempre tenemos. Pero tenemos pistas, tenemos señales, tenemos la intuición de los fans que han seguido de cerca sus carreras y su conexión. Tenemos las palabras cuidadosamente elegidas, las sonrisas enigmáticas, las reacciones sutiles que, puestas juntas, pintan un cuadro bastante intrigante. Y cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, siempre hay algo que atrapa la atención. Podemos especular, claro está. Podríamos imaginar conversaciones privadas, mensajes que intercambian, deseos compartidos. Lo que sí es cierto es que el nombre de Can Yaman sigue resonando en Turquía, y la figura de Demet Özdemir sigue siendo un referente. Si hubiera una oportunidad para que él regresara, ya sea para un proyecto o para un periodo más prolongado, estoy segura de que habría un revuelo tremendo. Y si Demet está detrás de esa posibilidad, sería fantástico. Es importante recordar que si bien los fans deseamos ver a nuestras estrellas favoritas juntas de nuevo, sus vidas y carreras son complejas. Tienen sus propios planes, sus ambiciones, sus decisiones. Pero también es cierto que la energía que transmiten cuando trabajan juntos es algo especial, y que el público tiene derecho a desear revivir esa experiencia. La pregunta no es solo si Demet Özdemir lo quiere de vuelta, sino si las circunstancias, los proyectos y las agendas se alinearán para que esto suceda. Y aquí es donde entra la parte más emocionante para nosotros, los fans, la esperanza. La esperanza de ver a Can Yaman de nuevo en las pantallas turcas, tal vez de la mano de Demet Özdemir. La esperanza de que esa magia que vimos en Erkenci-Kuş pueda ser revivida, o que nuevas historias los unan y nos roben el aliento una vez más. Las redes sociales son un caldo de cultivo para estos deseos, y cada pequeña interacción, cada comentario, cada me gusta se analiza al detalle. Hemos visto cómo Can Yaman ha sido recibido con los brazos abiertos en Italia, y eso es maravilloso para él y para su carrera. Pero Turquía siempre será su hogar, y la industria del entretenimiento turco, que lo vio nacer como estrella, siempre lo tendrá presente. Si Demet Özdemir está enviando señales, si está manifestando ese deseo, es una señal de que valora la conexión que tuvieron y el talento que él posee. Y eso, amigos míos, es algo digno de celebrar. Así que en resumen, mientras la industria del entretenimiento turco sigue su curso y nuestras estrellas favoritas continúan evolucionando, los rumores sobre un posible regreso de Can Yaman a Turquía, impulsados por lo que parecen ser sutiles gestos de Demet Özdemir, han encendido la imaginación de los fans. Ya sea por un nuevo proyecto profesional o por una conexión personal que perdura, la idea de ver a esta carismática pareja unir fuerzas de nuevo es algo que muchos esperan con ilusión.
Las pistas están ahí, y aunque no tengamos confirmaciones oficiales, la chispa de la esperanza sigue viva. Y ahora, queridos seguidores, queremos saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir realmente quiere a Can Yaman de vuelta en Turquía? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto creen que sería ideal para ellos? Déjenos todos sus comentarios y especulaciones aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de esta intrigante historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.